¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar un día más aquí, gracias por ver mis videos. Antes de empezar, pues les pido que compartan, que les den like, que se comenten, que se suscriban al canal también y que lo compartan, que eso nos va a ayudar un montón y que comenten. Bueno, el, para los que no me conocen, yo soy Luma, soy salvadoreña y estamos haciendo todo este tipo de videos porque vamos a hablar sobre seguridad informática. Entonces vamos a hacer diferentes videos sobre los temas de seguridad informática para que los aprendamos desde cero. Así como dice el canal, vamos a aprender temas informáticos desde cero. Les recuerdo, este canal es para que aprendamos ese tipo de cosas, por ejemplo, seguridad informática, en términos sencillos, fáciles y que sean muy digeribles, ¿verdad? Porque a veces tenemos un montón de cosas, un montón de información que quizás no la podemos descifrar o no sabemos qué es. Entonces vamos a ir tratando de sacar temas que son importantes para mantenernos a salvo en línea, que es nuestro lema. Mantenernos a salvo en línea. Vamos a iniciar y pues el día de hoy les tenemos un tema muy importante que habla sobre el spyware. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y pues muchas gracias por estar aquí. Nuevamente compartan, denle clic a la campanita también para que les avise cada vez que saquemos un nuevo video. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les decía, sobre el tema del spyware. Pero antes de hablar del spyware, esta palabrita medio rarita que está aquí, vamos a hablar sobre el malware. Entonces, ¿qué es el malware? El malware es una combinación de palabras que las primeras tres, mal, viene de malicious, o sea, malicioso, ¿sí? Y ware, de software, o sea, alguna aplicación. O sea, ¿qué significa? Son aplicaciones maliciosas. Entonces, ese es el malware. Entonces, toda aplicación que sea maliciosa se puede catalogar como malware. Y hay muchos tipos de malware. Entonces, el día de hoy vamos a ver uno de los tipos de malware o software malicioso que lo que hace es espiar la información que nosotros tenemos. Entonces, por eso se llama spyware. Ese es el tema de hoy, el spyware. Y el spyware viene de spy, que es espía, y ware, que es software. Entonces vamos a ver cómo trabaja, cómo hace ese trabajo de espía, así como James Bond o alguno de esos, que realmente es ese mismo concepto. Empiezan a espiar, a sacar información y muchas veces nosotros le damos esa misma información. Entonces vamos a ver cómo se la damos, vamos a ver cómo identificar que puede haber un espía y cómo nos podemos mantener a salvo en línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el spyware? Ya les decía, es un espía malicioso, ¿verdad? Es un software o una aplicación que lo que hace es espiar y ver cuál es la información que nosotros tenemos, qué tipo de informaciones pueden afectar o qué tipo de información nos pueden sacar. Información, datos personales, nombre, dirección, teléfono donde trabajo, donde estudio, correos electrónicos, pueden llegar hasta passwords, redes sociales, ¿qué más? Información bancaria. Entonces pueden haber muchas cosas y ya cuando nos empiezan a sacar mucha más información y más detallada, entonces puede ser que lleguen hasta el tema bancario y ya nos puedan hasta robar la información. Entonces, muchas veces el spyware viene también con otros tipos de malware, pero lo que hacen son eso, ¿verdad? Son aplicaciones que están ahí leyendo la información y lo hacen por medio de otras aplicaciones también. Generalmente este tipo de aplicaciones se ejecutan en segundo plano. ¿Qué significa eso? En segundo plano significa de que nosotros no vemos que se están ejecutando.
Generalmente cuando nosotros vemos las aplicaciones o ejecutamos alguna aplicación en los ordenadores o en los dispositivos móviles, vemos unos iconitos chiquitos. Se los vamos a poner por aquí para que lo vean. Entonces esos iconitos nos dan la señal de que estamos utilizando esas aplicaciones. Eso puede ser para Windows, para el teléfono móvil o para las tablets, como sea. Entonces siempre los vamos a ver. Eso significa que nos están avisando que esa aplicación se está ejecutando en primer plano, o sea que vemos que se está ejecutando. Cuando es en segundo plano es que no tenemos esas notificaciones, entonces nosotros no sabemos qué aplicaciones se están ejecutando. Generalmente los sistemas operativos traen aplicaciones de ese tipo, de segundo plano, que son las que sirven para que el sistema operativo funcione bien. Entonces no nos están notificando que se ejecutan, pero sí se están ejecutando. Y estos tipos de aplicaciones utilizan ese mismo concepto, lo hacen en segundo plano, para que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegan esa captura de pantalla o las teclas, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que escribimos. Entonces es muy importante mantenernos informados sobre este tipo de aplicaciones, porque el hecho de que sean así en segundo plano significa de que no vamos a estar viendo que se están ejecutando y pueden estarnos extrayendo toda la información y sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo se puede infectar? ¿Cómo se puede infectar mi equipo? Estamos hablando cualquier tipo de equipo del spyware. Generalmente este tipo de software utiliza otro tipo de malware, ¿verdad?, para poder infectar las computadoras o los dispositivos. Malware ya vimos que es software malicioso. Entonces, como este tipo de software hay varios tipos. Uno de ellos es el spyware, pero generalmente para infectar un dispositivo de spyware se utilizan otros tipos de malware. Por ejemplo, los troyanos, que se llaman así por el caballo de Troya, lo vamos a ver en otro video. Los virus de gusanos, hay otros tipos de malware. Entonces, hoy empezamos con ese tema, ¿verdad? La vez pasada vimos otras cosas ya como enfocadas en lo que estaba pasando, pero hoy vamos a ver cómo nos podemos infectar con diferentes tipos de malware y cómo podemos mantenernos a salvo de eso. Entonces, generalmente utilizan otro tipo de malware para poder infectar el dispositivo. Eso es lo que queremos llegar. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son las técnicas que emplean? Primero, vulnerabilidades. ¿Qué significan? Vimos, creo que en el primer capítulo, que muchas veces nosotros podemos hacerle clic a ciertos enlaces que son desconocidos o abrir aplicaciones que vienen en correos electrónicos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas pueden instalar un spyware en nuestros ordenadores o en nuestros dispositivos. Si nosotros, por ejemplo, nos llega un correo o un mensaje, tiene un link, ese link puede estar infectado y puede ponernos en nuestro dispositivo un spyware y no nos vamos a dar cuenta, porque esa es la idea, que no nos demos cuenta de que se han instalado. Puede ser también una aplicación, un mensaje de texto. Muchas veces los correos a veces traen unos adjuntos que son como TXT o alguna .exe, que lo que hacen es que esos archivos, si uno los abre, o sea, le da doble clic o le da abrir a esos archivitos, entonces instalan ese tipo de aplicaciones. Por eso es muy, 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 muy importante que nunca demos clic o que nunca abramos algo que no sepamos o que no esperemos. Ya vimos en el primer capítulo que todo lo que parezca muy bueno para ser verdad puede ser malo, ¿verdad? Entonces, basta con un solo clic que demos
para que se instalen ese tipo de archivos. Entonces, lo primero es las vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, ese tipo de información, ese tipo de cosas pueden instalarme el spyware y no nos vamos a dar cuenta. Ojo, mucho ojo. Luego, marketing engañoso. Generalmente los creadores de este tipo de aplicaciones como estrategia presentan sus programas como herramientas de gran utilidad que conviene descargar. Puede ser un acelerador de internet, que les digo desde ahorita, eso no existe. O sea, si a ti te dicen, te vamos a dar el doble o el triple de internet si instalas esa aplicación, no existe. No existe. O sea, ¿no? Se lo pueden dar si llegan donde el proveedor de servicios de internet y ellos les pueden aumentar el internet. Pero una aplicación nunca va a hacer eso. ¿Ya? Otro, un nuevo gestor de descargas que esté es mucho más seguro o algo así. Tampoco. Que puede ser una limpieza, ese se da mucho, ese sí se da mucho, 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 mucho. He visto un montón de gente con eso. De hecho, también, por ejemplo, mi mamá una vez, mi hijo, yo les he contado que tengo un hijo de 15 años, mi hijo me dice, mira, el teléfono de mi mamá, el teléfono de mi abuelita, tiene un montón de mensajes así emergentes. ¿Y qué era lo que había pasado? Que ella había instalado eso para limpiar el disco duro. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser muy dañinas y pueden instalar ese tipo de programas. Por eso es que es muy importante entender que cualquier aplicación que se va a instalar tiene que ser verificada y generalmente tiene que ser desde algún lugar seguro, ¿verdad? Ya vimos cómo podemos identificar algunos lugares seguros. Si no lo has visto, te invito a que vayas a mi primer video. Vamos a dejar el link por aquí para que o ahí abajo para que tú lo puedas ver. Porque siempre es importante abrir los mensajes o instalar las aplicaciones, en este caso, desde lugares seguros, ¿verdad? Y no creer todo lo que nos digan, ¿verdad? O sea, eso de limpieza de discos duros, te aumentamos la memoria del teléfono, también hay algunos, o mira esta nueva aplicación que hace algo que ya hace tu teléfono. Entonces no, hay que tener mucho cuidado con esto, de instalar programas que sin darse cuenta uno van a instalar este tipo de aplicaciones que son los spyware. Entonces, y algo muy importante que creo que hay que tener en cuenta, que a pesar de que uno desinstale, de repente, vaya, nosotros desinstalamos la aplicación del celular, a pesar de eso el spyware, el celular o el dispositivo ya está infectado de spyware. Entonces eso significa que no se va a ir, que va a seguir trabajando y va a seguir jalando información. Entonces, mucho ojo con esas cosas. Paquetes de software, software gratuito. Ahora hay un término que se llama freeware, así como lo vamos a poner aquí, que se llama software gratis. Entonces a todos nos gusta los software gratis, algo gratis que te lo dan, entonces súper bien. Entonces, este tipo de software hay que tenerle mucho cuidado también, porque puede tener algo atrás, ¿verdad? A veces pueden ser complementos o algunas aplicaciones que pueden tener spyware. Entonces, digamos, instala este antivirus. Con los antivirus pasa mucho, porque uno quiere instalar un antivirus, pero si vamos a querer mantenernos bien protegidos, puede ser que nos toque pagar. Hoy en día los antivirus tienen una forma de pago mucho más fáciles y sencillas que antes. Hoy, por ejemplo, hay antivirus que dejan de que uno pague, no sé, hay, por decir algo, 2, 3, 5 dólares al mes. Entonces ya no se siente comprar grandes cantidades, ¿verdad? Entonces
o que sea tan caro. Entonces uno ya lo puede hacer mensual. Pero cuando son antivirus y nos dicen, te voy a dar el software gratuito y entonces tú vas a tener todas las funcionalidades del antivirus de forma gratis. No, eso es algo malo lleva, así, así de sencillo, porque no puede ser. Generalmente los antivirus, por ejemplo, si es la versión gratuita, no tiene todas las opciones que tiene la opción pagada. Por lo general hacen eso. Entonces, por ejemplo, tienen la versión gratuita del programa, y en este caso estoy hablando de antivirus, pero puede ser cualquier otro programa. Te dan la versión gratuita y te dicen, bueno, por tanto tiempo vas a tener para las opciones pagadas para que tú hagas como una evaluación si quieres empezar a pagar. Entonces dan por lo general 7, 14 días para una prueba, pero si tú no lo quieres pagar, entonces sigues con la versión gratuita y te quitan todas esas cosas que tenías extra de la versión pagada. Entonces tú ya sabes que es una versión gratuita y lo descargas desde la, el, lugar, el sitio web real de la empresa, ¿verdad? O desde alguna aplicación real. Por ejemplo, desde el Google Play o desde el de Android, digo, el de iOS, o sea, lo sacaste y lo instalaste de un lugar que es seguro, ¿ya? Pero es la opción gratuita, que no tiene todas las funcionalidades que tiene la opción pagada, ¿ya? Está bien, está bien, pero la opción pagada va a tener más funcionalidades y muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, siempre dicen la opción gratuita tiene esto y la pagada tiene esto. Si alguien te ofrece lo mismo que la pagada de forma gratuita, es de pensarlo muy bien, porque no puede ser que esté infectado, ¿verdad? Entonces, eso es de tenerlo muy en cuenta, porque generalmente puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Esto puede aplicar para todo, puede aplicar, como les decía, para computadoras, móviles, Android, Mac, iOS, todo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de spyware? Dependiendo de cada aplicación, hay diferentes tipos de spyware. Entonces, por ejemplo, tienen diferentes funciones y no todos van a robar toda la información. Hay unos que son ladrones de contraseñas, que como ya lo vimos, ¿verdad? Infectan la computadora y roban todas las contraseñas. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos guardado todo eso en nuestro navegador, tenemos las contraseñas guardadas ahí, tenemos los sitios web a los que nosotros, todo el historial, vamos a poner aquí cómo se ve el historial en un navegador. Entonces tú puedes ir, siempre vas a la configuración y en la configuración tú ves la parte de privacidad, y cuando ves la parte de privacidad vas a ver las contraseñas, vas a ver los sitios, el historial de lo que has visitado. Entonces lo que hacen es jalar toda esa información, porque eso está en tu ordenador o en tu dispositivo. Entonces lo agarran y sacan esa información de las contraseñas. ¿Por qué? Porque les interesa meterse a tus cuentas, hacerse pasar por ti o robar tu información, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. Por eso es muy bueno siempre limpiar cookies. Cuando hablamos de cookies, como que fuera galleta, de hecho es una galleta, ¿verdad? Así se llama. Las cookies generalmente guardan mucha información, y entonces cuando nosotros no limpiamos los navegadores, mantenemos esa información ahí, los passwords los grabamos ahí, somos muy propensos a que nos saquen esa información si no nos sabemos cuidar, ¿verdad? Entonces, si tenemos un antivirus, si tenemos algo que nos está ayudando a mantenernos a salvo, entonces está bien, pero hay que tener en cuenta que también hay que hacer ciertos tipos de limpieza también de vez en cuando. Por ejemplo, limpiar las cookies.
vamos a dejar por aquí cómo se puede hacer, porque eso igual se va a configuración, en privacidad, y ahí vamos y limpiamos las cookies, ¿verdad? Hay también una opción para que cada vez que cerremos el navegador se limpien las cookies, ¿verdad? O iniciar como incógnito, que también puede ser otra muy buena opción. Entonces, importante entender todas esas cosas porque realmente ese tipo de virus existen, este tipo de malware, ¿verdad? Existen. Entonces, y hacen este tipo de cosas sin que nos demos cuenta. Entonces, primero vimos contraseñas, ¿verdad? Contraseñas hay que mantenerlas seguras. De hecho, vamos a hacer uno solo de contraseñas, como para que veamos cómo mantener seguras las contraseñas y todas las opciones que podemos tener para mantenernos, para crear contraseñas seguras, que no es difícil, es fácil, ya lo vamos a ver. Luego, que otros, hay unos troyanos bancarios, que así se les llama, troyanos bancarios, que lo que hacen es instalar un spyware, ¿verdad? Por medio del troyano se instala el spyware y lo que hacen es que aprovechan esas vulnerabilidades que presentan la seguridad del navegador para modificar páginas web. Muchas veces lo que hacen es alterar el contenido de las transacciones o añadir transacciones adicionales de manera totalmente encubierta y visible tanto para el usuario como la aplicación. Entonces los troyanos bancarios pueden afectar una gran variedad de instituciones financieras. Hay bancos que ya han sido afectados por ellos y recopilan la información de los servidores. Hace poco, no sé si fue el año pasado, creo que sí, aquí en El Salvador hubo un caso de uno de los bancos más grandes del país que fue afectado por algo así, ¿verdad? No puedo decirles que fue exactamente un troyano bancario, pero sí fue similar, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que sacan toda esa información, ¿verdad? Y cuando ya la tienen, entonces pueden generar transacciones bancarias. Y mucha gente, por ejemplo, en ese caso que les cuento, salió con que les habían cobrado cosas, les habían hecho compras o les habían hecho otras cosas en las cuentas bancarias. Entonces es importante entender que no solo nosotros somos también vulnerables, también los bancos pueden ser vulnerables o las empresas grandes, ¿verdad? Vamos a ver también los infos Tislers, así se llaman. Estas son aplicaciones capaces de analizar un ordenador infectado y buscar distintos tipos de datos, como nombres de usuarios, contraseñas, direcciones de correo electrónico, el historial de la navegación, que es lo que les digo que es importante borrarlo, archivos, información del sistema, documentos, hojas de cálculo, todo, archivo multimedia, lo que sea. Y al igual que los troyanos bancarios, se aprovechan de las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad del navegador, de la seguridad del navegador. Entonces, para recopilar toda esa información en sitios y foros en línea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Transmitir la información a un servidor remoto o almacenarla en el equipo para recuperarla después. Entonces, roban toda esa información, la mantienen en algún servidor o en alguna ordenador de ellos y la almacenan y la recuperan. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto ellos ya tienen toda la información, toda la información que nosotros les podamos dar. Vea, entonces, ese tipo de archivos igual les iba a decir algo con el tema de la seguridad del navegador. Es importante también que estemos al día con las aplicaciones porque generalmente lo que hacen, por ejemplo, Windows, Apple, todas esas empresas, Android, lo que hacen es que van creando nuevas formas de protegerse contra las vulnerabilidades casi siempre hay. Entonces, cuando ellos generan una aplicación nueva, digamos, entonces
puede ser de que tengan muchas vulnerabilidades de seguridad. Lo que hacen es que conforme van pasando el tiempo van sacando más cosas que puedan proteger, como aplicaciones para proteger la vulnerabilidad o actualizaciones de la aplicación, digamos. Entonces es importante mantenernos al día, ¿verdad? Para que estas vulnerabilidades puedan ser atacadas o puedan ser detectadas, porque lo que hacen es que entonces se detecta algo y a eso ya lo ponen como algo para evitar que esa vulnerabilidad pueda afectar los equipos, ¿verdad? O los navegadores o los móviles. Entonces por eso es importante mantenernos al día con todas las aplicaciones que tenemos para que la seguridad también pueda ser parte de eso, ¿verdad? De que estamos actualizándolos. Y luego vienen otros que son los keyloggers, como estos, que son cuando nosotros escribimos y pulsamos teclas. Entonces eso es lo que hacen, es que van jalando toda la información de todas las teclas que vamos pulsando. Entonces, en el historial de las búsquedas, en las conversaciones de correo electrónico, los chats, las credenciales que nosotros metemos, las contraseñas, los correos electrónicos, todo lo que nosotros escribimos, documentos, todo, y entonces va quedando registrado ahí. Y lo que hacen es que eso lo mandan a otro lugar y entonces ya recopilan toda la información, ¿verdad? Para poderla recuperar ellos y tenerla. Entonces con eso ya todo lo que nosotros metamos va a ir y ellos van a poderlo utilizar. Mucho ojo porque pueden haber muchos spywares disfrazados. Entonces generalmente y muchas veces pasa que el spyware está disfrazado de antivirus. Entonces dicen, este antivirus. Siempre busquemos las redes o el dominio, la página web oficial de cada antivirus, porque de esa forma nosotros vamos a saber de que estamos en el lugar correcto. Ya vimos en el primer capítulo, como les repito, si no lo han visto, aquí les vamos a dar el link aquí abajo, que para identificar que es una URL real o es una página web real, vamos a tener que ver que tenga HTTPS, ¿verdad? Que tenga HTTPS, que tenga cifrado, y de esa forma nosotros vamos a poner, y que el dominio sea el dominio de la empresa donde estamos sacando la información, donde estamos bajando la aplicación. Entonces, muy importante eso, porque si no puede ser de que nos estén vendiendo o diciendo, este antivirus te va a funcionar, es gratuito, tiene un montón de cosas, y vuelvo y repito, todo lo bueno, lo demasiado bueno para ser verdad, hay que tenerle miedo y hay que tener mucho cuidado con eso. El spyware ya tiene muchos años, ¿verdad? Hay spywares que empezaron a crearse de hace muchos años y puede ser que también afecten otras aplicaciones como las aplicaciones Mac, las aplicaciones móviles, que generalmente en los móviles, por ejemplo, puede pasar también que nos contagiamos de algún spyware por el wifi. Bueno, ahora ya hasta las computadoras, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos wifi que no están seguros, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente los wifi tienen que tener una contraseña, y si hay un wifi que no tiene contraseña hay que tener mucho cuidado porque puede ser que tenga algún tipo de spyware. Aunque no lo creamos, podemos contagiar por medio de conectarnos a un wifi en lugares públicos como aeropuertos, cafeterías, en todo eso. Entonces, si no tenemos un inicio de sesión seguro en un wifi, puede ser de que nos puedan contagiar de algún spyware. Luego puede haber también en los dispositivos móviles, perdón, errores en los sistemas operativos. Por eso es que les digo de que siempre hay que estar al día, ¿verdad? Actualizándolos y todo eso. Entonces, porque puede ser de que se les haya ido o hay algún nuevo spyware que han sacado que digamos salió
hoy sale un spyware nuevo. Entonces el sistema operativo no lo había detectado, no lo detecta, y entonces lo que hacen es que hay gente que de repente está revisando toda esta información, está viendo cómo se comportan los sistemas operativos y qué es lo que está pasando. Entonces dice, aquí hubo un ataque, entonces vamos a ver cómo ponemos una barrera en el sistema, en la aplicación, para evitar este ataque. Y ahí es donde vienen las actualizaciones. Por eso es que es súper importante mantener al día las actualizaciones, ¿verdad? Mantenernos al día con eso. ¿A quién ataca el spyware? Esto es muy importante. Generalmente este tipo de ataques los hacen a grupos específicos. No se hace exactamente a una persona, sino que se hace a muchos, porque lo que tratan es jalar toda esa información a la mayoría de la gente que se pueda, ¿verdad? Porque con eso puede ser que obtengan mucha más información, y lo que ellos quieren es tener toda esa información de mucha gente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque también aquí vamos a hablar de otro término. Cuando tenemos correos spam. Ese es un tipo de correo no deseado, y generalmente ese tipo de aplicaciones vienen en ese tipo de correos. Como hoy en día ya las empresas que te dan el correo electrónico como Google, Microsoft, todas esas ya tienen como sus algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es como los pasos que se siguen para poder identificar un correo no deseado. Entonces ya ellos ya lo identifican, y muchas veces se van a una carpeta específica que dice correo no deseado. Entonces puede ser que pueden haber ese tipo de cosas. Y estos tipos de correos, cuando llegan a no deseados, mejor ahí dejémoslos, no los toquemos, porque puede ser de que vengan infectados de spyware. Y muchas veces, pues si nosotros los abrimos, vemos el contenido, nos metemos a las URLs, vemos lo que tienen attachments, puede ser de que seamos víctimas de algo. Entonces, mucho cuidado con eso. Importante también saber que este tipo de información o este tipo de cosas también puede servir para extorsión, porque lo que hacen es que nos sacan toda la información, pueden sacar hasta imágenes, videos, todo. Pueden sacarnos de todo. Entonces nos roban esa información y puede servir para extorsión, para decirnos, si tú no me pones dinero o no haces esto, entonces yo voy a publicar todo esto en las redes o en lo que sea. Otras veces para suplantación de identidad, porque se meten a nuestras redes sociales con la información que ellos jalaron, y entonces nos suplantan la identidad, ¿verdad? O se meten a correo electrónico, lo que sea, ¿verdad? Entonces es muy importante tener. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo yo defenderme si mi equipo está infectado? Generalmente este tipo de software no se puede ver, o sea, no se puede identificar realmente si estamos o no infectados, ¿verdad? Entonces el equipo infectado puede ser de que no se vea como tal, ¿verdad? O sea, lo veamos normal, no está haciendo nada más. En algunos casos puede ser de que sea más lento, pero no es la mayoría de los casos. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que estamos infectados de spyware. Y entonces primero es asegurarnos, ¿verdad?, de eliminar, si lo logramos identificar, es eliminarlo, ¿verdad?, para poder garantizar todo esto. Pero generalmente no, como les digo, no se va a poder, ¿verdad? Entonces para eso ya existen algunos aplicativos que lo que hacen es que eliminan o detectan el spyware, ¿verdad? Entonces lo ideal es
utilizar uno de esos aplicativos, generalmente son antivirus, ¿verdad? Antivirus reales que vienen desde la aplicación real, o sea, desde el dominio real del antivirus, como puede ser Norton. Aquí les vamos a dejar, abajo les voy a dejar algunos links donde pueden ir a buscar los antivirus, Norton Antivirus, Avast, Panda. Hay varios, hay muchos antivirus, pero siempre es importante entender que hay que buscarlos desde donde debe de ser, desde el sitio web oficial de la aplicación, ¿verdad? Y cuando nosotros hayamos encontrado, hayamos pasado el antivirus, nos hayan detectado un spyware, generalmente hay antivirus que ya dicen se detecta spyware. En algunos de los casos hay que pagar, como les decía, hay algunas mensualidades que no son tanto, ¿verdad? Y por la seguridad, pues se puede hacer, ejecutarlo y pasarle el antivirus, que es ejecutar el antivirus y ponerlo a que revise si no tiene ningún spyware. Cuando lo detecte, entonces vamos a poner ese hay que eliminarlo, ¿verdad? Lo eliminamos y luego de eliminarlo, lo ideal es cambiar todas las contraseñas, ¿verdad? Y siempre tener mucho cuidado con lo que vamos a ver, con lo que vamos a darle clic, porque puede ser de que entonces nos volvamos a contagiar. ¿Qué pasa si me suplantan la identidad o me roban? Ahí sí hay que ponernos, por ejemplo, el robo de tarjetas de crédito o algo así, hay que verlo directamente con los bancos, porque los bancos ya tienen que tener su forma de hacer valer las leyes, ¿verdad? Hoy en día ya hay más leyes a nivel de internet, entonces puede ser de que ya los bancos ya puedan ver de qué forma pueden solucionarlo. Si es con un banco, si es suplantación de identidad, entonces es de ver qué es lo que se puede hacer y qué han querido hacer para ver si aplica alguna ley, ¿verdad? O cambiar contraseñas, cambiar todo, ¿verdad? Informar a la gente, muchas veces también es importante eso, porque puede ser de que lleguen hasta pedir dinero en nombre de ustedes. Entonces, ¿cómo me puedo proteger? Les decía, no abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos, ni abrir archivos o links que vengan en correos electrónicos que quizás yo no he pedido y quizás no parezcan que sean reales, ¿verdad? Si es de algún lugar, por ejemplo, es de alguna aplicación o digamos de algún servicio, por ejemplo en El Salvador hay un servicio, Claro se llama, para el internet. Entonces si es de Claro, por ejemplo, de algún banco, entonces que venga el nombre del banco, que venga la URL del banco. Si me mandan alguna URL, entonces irnos al sitio, perdonen toda la bulla, pero grabo desde la sala y la sala está justo al lado de la calle, entonces hay una bulla horrible. Pero bueno, todos los carros que pasan. Bueno, si es de algún banco, ir al sitio web del banco y verificar, ¿verdad? O llamar, en algunos casos es mejor llamar al banco. Si nos dicen, tiene algo, alguna tarjeta o alguna promoción y tienen que darle clic o tienen que actualizar, mejor llamar al banco y preguntar si eso es cierto, ¿verdad? O ir. Revisar siempre las URLs que tengan seguridad. Y seguir aprendiendo sobre seguridad informática, que eso vamos a tratar de seguir haciendo ese tipo de perdón vamos a tratar de seguir haciendo ese tipo de videos para irles informando, vamos a darles información. Esto no es para clases, nada, es como brindarles información de seguridad informática, de todo lo informático, porque vamos a hacer otro tipo de videos de otras cosas también, ¿verdad? Para que ustedes estén actualizados, que sepan lo que hay que hacer, que sepan cuáles son los tipos de ataques que se pueden dar y cómo podemos mantenerlos protegidos. Lo ideal, como les digo,
siempre buscar, siempre revisar, siempre leer exactamente qué es lo que viene en los correos, en los mensajes, en lo que estamos recibiendo. Tener un antivirus fiable, ¿verdad? Para poder mantenernos también a salvo. Las contraseñas seguras. Entre más grande sea la contraseña, mucho que mejor. Vamos a tener un video solo de eso. Tal vez el próximo vamos a hacerlo de las contraseñas para que puedan ver cómo mantener una contraseña segura, cómo crear una contraseña segura. Entonces, eso. ¿Qué más? Creo que solamente eso. Si ustedes pues tienen alguna duda, alguna cosa que les preocupe, pues entonces acercarse también a alguien que les pueda ayudar, ¿verdad? Que les pueda dar soporte. Eh, pero generalmente en el lugar de las aplicaciones, por ejemplo, si son aplicaciones o algo, si ustedes tienen alguna duda con alguna aplicación, igual pueden preguntar aquí en el chat, también pueden dejar los comentarios y les podemos avisar. Entonces, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Les agradecemos un montón por haber estado hasta aquí. Si ya estás aquí y te ha gustado el video, te ha gustado la información, crees que puede ser algo que puedas poner en práctica y te puede ayudar para mantenerte seguro en línea, entonces pues danos el like, comenta, suscríbete al canal, comparte también para que podamos seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de videos que pueden ayudarnos a entender y comprender todo este tipo de cosas que muchas veces quizás se hacen un poco difíciles de entender, pero haciéndolo así masticadito y bonito, y vamos a ir haciéndolo. Si tienes también recomendaciones, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por estar aquí y bueno, terminamos este día. Nos vemos la otra semana con un nuevo video sobre seguridad informática. Gracias, nos vemos.